El acta de la sesión 102 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidenta, se ha recibido un reemplazo de forma transitoria del diputado señor Aldo Cornejo, que se encuentra reemplazando permanentemente al diputado Ricardo Rincón. El diputado Cornejo va a ser reemplazado por el señor Jorge Sabac mientras se tramite el proyecto de garantías de los derechos de la niñez. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. ¿Tiene diputado, alguna inquietud? Perfecto, diputada Rubilar en varios. Muchas gracias, presidenta. Quisiera ver la posibilidad de oficiar el Sename dentro de lo que se pueda, digamos, sobre la situación de la familia guardadora de San Felipe, creo que es, de la quinta región. Yo creo que tal vez los parlamentarios han tomado conocimiento de un pequeñito que vivió 6 años con la familia guardadora y llegaron a buscarlo porque lo había adoptado otra familia. La verdad es que hubo barricadas, fuerza pública, finalmente al niño se lo terminaron llevando al Sename. Y yo la verdad es que, bueno, sé que es preocupación de esta comisión, lo hemos conversado, está dentro de las indicaciones de la ley de adopción, pero la verdad es que es bastante sorprendente ver este tipo de situaciones. O sea, esa es una familia de aquí a la Quebrada del Ají. Entonces, y si estuvo 6 años fue por una deficiencia de la institucionalidad, porque 6 meses es el máximo periodo y lo hemos discutido. Entonces, a mí me preocupa enormemente la situación de ese pequeño. Yo creo que no hay ninguna forma que ese niño haya sido visto su bien superior en el marco de lo que hemos discutido en esta comisión, para haberlo quitado de ahí, digamos, de su familia. O sea, tiene abuelos, tiene tíos, tiene papá. Es de loco. Entonces me gustaría un poco saber en qué situación está, qué es lo que está pensando el Sename, si van a replantearse, no sé, si el juez lo va a poder evaluar, como lo logramos alguna vez con la familia del carabinero, porque esta comisión contribuyó en esa oportunidad. Entonces yo manifiesto mi tremenda preocupación y quiero ver si podemos oficiar y si podemos hacer tal vez algunas gestiones más como convención, no sé. ¿Tú tienes mayor antecedentes si ellos en algún momento solicitaron hacer la adopción del niño? No, tenemos poca información de eso. O sea, además tenemos que solicitar información paralela. Sí. Por eso de todo. Solicitar información paralela. Gracias, presidenta. No, sobre ello existe expresa voluntad del Sename y acuerdo de las familias de acogida de que no pueden adoptarlo. Por lo tanto, la solicitud me parece muy rara porque son familias de acogida precisamente para tener transitoriamente a un niño y no para tener ventajas sobre otras familias. Por lo tanto, lo que le van a responder ahí es que no están impedidos de poder iniciar trámites de adopción, porque están bajo la categoría de familias de acogida, no como padres susceptibles de adoptar niños. Sin perjuicio de ello, quedamos de revisarlo en la ley, en la ley de adopción. Pero en la dirección de lo que dice la diputada Rubilar, a mí me gustaría tomar acuerdo para solicitar al Sename que nos informe primero la cantidad de familias de acogida asociada a los niños, cuántos niños tiene, cuántas familias hay, los niños que tiene y el tiempo que llevan los niños a su cargo, a través de todo Chile, para que nosotros sepamos precisamente de que el promedio que habla la diputada Rubilar, que son 6 meses y que incluso debe ser menos, el máximo son 6 meses, hoy día debemos tener un panorama de la realidad de lo que está ocurriendo y eso yo se lo adjudico a la ley de adopción, a lo engorroso y lo burocrática que es la tramitación de la adopción de un niño en Chile. Pero creo que es tremendamente importante que las señoras y señores diputados tengamos a la vista cuántas familias de acogida hay y cuánto llevan los niños en sus familias, para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo con la familia de acogida. No, sí, yo tengo conocimiento que las familias de acogida no pueden hacer trámite de adopción, lo tengo totalmente claro. Pero hay familias de acogida que han recurrido al sistema judicial para solicitar adopción. ¿Ya? Yo tengo un caso en Padre Hurtado.
¿ya? Y que le entregaron al niño. Yo te estoy hablando hace 7 años atrás. Y se le entregó el niño a esa familia después que los tribunales decidieron que se le entregara porque fue un caso similar. Tuvo 4 años en esa familia, ¿ya? Y lo logró a través de los tribunales. Entonces, eso es lo que yo preguntaba, si él hubiera hecho algún trámite previo, porque hay familias que lo están haciendo. Presidenta, yo la verdad es que quisiera aclarar de que claro, que una familia de acogida perfectamente puede decir, sí, yo quiero coger un niño durante un tiempo de forma transitoria, pero cuando un niño se queda 6 años con una familia, ese niño ya es parte de esa familia. O sea, y eso es responsabilidad del Estado de no haber tomado la acción. Entonces, si aquí de verdad en algún momento alguien se va a preocupar del bien superior del niño, el bien superior del niño está con su familia, y su familia es esa familia acogida. Entonces, obviamente, o sea, es una cosa brutal. Entonces, por mucho cariño que le puedan dar la familia que entre comillas ahora lo va a adoptar, no va a ser su familia. Esa es la realidad, digamos. Entonces, y yo entiendo que hay un montón de otros niñitos que pueden probablemente querer a esa familia. Entonces, este ya tiene. Ajá, ya le reparamos esa deficiencia. O sea, efectivamente la ley, entre comillas, no, pero la vida le reparó esa deficiencia a ese niño. Entonces, exactamente, y que le podemos reparar con esa otra familia. Entonces, yo de verdad quisiera saber qué va a hacer el Sename, qué está pensando en esto. No sé, yo de verdad que estoy extremadamente preocupada. A mí me parece súper bien el oficio de la diputada Nogueira, porque para conocer un poco la realidad de cuántos casos más podemos enterarnos el día de mañana de otro caso similar. Y claro, y cuánto tiempo llevan, porque efectivamente es muy dramático que finalmente, y uno también se pregunta, esas familias que llevan más tiempo, tal vez uno debería conversar con el Poder Judicial y plantearse, no sé, adopción de otros niños quizás, pues, ¿no? Estos que llevan tantos años de apego, o llamar a esta familia y decirle cuál es la condición, por qué usted no postula, porque ya, no sé, hay que ver, porque la vida real se comporta diferente, digamos, ¿ah? Entonces, yo de verdad, Presidenta, le agradezco a la comisión porque creo que vamos a vivir circunstancias, ya lo vivimos, y ya vivimos un caso similar y vamos a seguir viviéndola. Yo sé que sacando esta ley, viviendo la adopción, vamos a poder mejorar el tema, pero hoy día hay una vida real que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 oficios. Uno con toda la solicitud que hace la Claudia Noguera, con todos los datos de información, y otro, paralelo a ese, al mismo tiempo, para ese caso puntual. ¿Les parece? Perfecto. El último oficio, después de oírla a usted, Presidenta, porque a mí me parece raro de que alguna familia acogida haya iniciado un trámite de adopción, porque precisamente lo que la ley, que se podrá discutir y se podrá analizar, lo que la ley de adopción, lo que hace que una familia de acogida pueda adoptar, es ponerla en situación privilegiada con respecto a otros padres que están pidiendo, otras familias que están pidiendo adopción. Entonces, lo que planteó la ley, lo que tengo entendido y por lo que he estudiado sobre el tema, la familia acogida es una familia para tener un niño transitoriamente mientras ese niño es ubicado en su familia final o en su familia de origen, si es que hay algún problema con la familia de origen que se trata y luego el niño puede reinsertarse en su propia familia. Entonces, en esa misma dirección, a mí me gustaría preguntar al Sename cuántas familias de acogida, si es que es así, si es que dar como supuesto, suponiendo de que hay familias de acogida, han iniciado trámites de adopción, ¿cuántas y en qué años? A mí yo no sé si les parece, porque además ahí se da una situación bastante compleja para las otras familias, compleja para el niño, compleja para la familia de acogida. Entonces, esa es una situación que tenemos que analizarla con suma detención y reflexión de lo que significa el que por el hecho de yo estar elegida o apta para ser familia acogida, inmediatamente paso a ser posible adoptante. Entonces, si es así, y eso está ocurriendo, a mí al menos me gustaría saber, es que eso tiene que haber pasado por el Sename. Entonces, para preguntar si en el Sename, que es la gran fundación para la adopción, o la gran institución, mejor dicho, para la adopción es el Sename, si es que hay casos así en que familias de acogida han iniciado trámites de adopción.
¿Cuántas, cuándo y cuándo? ¿Cuántas y cuándo? Perdón. El diputado tiene la palabra. Vengo de la Comisión de Desarrollo Social, por eso el atraso de unos minutos. A mí me agrada mucho esta comisión porque hay personas que conocen el tema y tienen una especial preocupación y sensibilidad, que es lo más importante. Quisiera hacer algunos comentarios generales sobre la urgencia y la necesidad que tenemos como Parlamento de sacar una muy buena ley de adopción. Esta ley de garantías y también la revisión necesaria de los tribunales de familia. Esas urgencias son tremendas. Y tenemos otra urgencia que yo le he planteado en la comisión investigadora, que es el responder a una situación de las menores adolescentes, madres adolescentes con alguna adicción, y que en Santiago no haya ninguna respuesta, que tengamos que recurrir a Rancagua, donde las plazas están absolutamente colapsadas, y además que no haya ninguna cosa clara hasta la fecha, Presidenta, en materia de requerimiento de nuevos programas por parte del Sename, porque las bases de licitación están en discusión en la Contraloría y en el Ministerio de Justicia. Yo le pregunté al Contralor cuándo íbamos a tener esa respuesta definitiva porque si se van a licitar los mismos programas del año 2016, naturalmente que no estamos dando respuesta a algunas situaciones como la que yo estoy planteando. Y en eso se lo he contado a varios diputados, a la diputada Rubilar. Hicimos un proyecto de ley sobre esa materia. Yo conozco casos y recurren a nosotros. Madres adolescentes que fueron inhabilitadas por estar adictas a alguna sustancia, y en el intertanto sus hijos han sido dados en adopción, negándole el derecho a rehabilitarse cuando el Estado no establece condiciones para que se rehabilite, pero además negarle el derecho el día de mañana a estar recuperada y ejercer la maternidad. Y eso me parece horroroso, y eso da cuenta de una situación que tenemos con los tribunales de familia y toda la cadena que conduce a un magistrado a tomar esa decisión. Y ahí a mí me parece tremendamente importante iniciar, a partir de un documento que nos hicieron llegar el Colegio de Asistentes Sociales, citar a la comisión, a los representantes máximos del Colegio de Asistentes Sociales, que claramente, desde la formación universitaria que ellas reciben, requiere una urgente reformulación académica, porque ¿qué es lo que hace llevar a un asistente social a afirmar que la única salida es quitarle los hijos a los padres? Conozco casos donde, por ejemplo, y ahí se cruza una variable que a mí me parece central y que vamos a tener que estar preocupados también en el otro desafío respecto de la función que va a tener el Ministerio de Desarrollo Social a los dos servicios en términos de protección y en términos judiciales. Estar preocupados porque tengo un caso, y no es que sea casuístico, sino que esto se reitera en muchas, y eso se da cuenta uno que es parte de un sistema que está fallando. Una madre con 4 hijos, trabajadora, sin ningún inconveniente, pero vive en la casa de la madre de ella porque tiene una situación de carencia de vivienda, y le quitan los 4 hijos. Entonces el factor vivienda, que es un problema de pobreza, un problema social, está dando una lucha atroz, la vamos a respaldarla. Sus 4 hijos, el menor de 2 años, está en un centro en Pudahuel. Pero su problema no es ni que ella es alcohólica ni drogadista. ¿Cómo se llegó a eso? A partir de ese caso, podemos, ¿no es cierto?, nosotros efectuar las indicaciones, los alegatos que corresponden en el debate parlamentario y el perfeccionamiento de la ley, escuchando a expertos para decir cómo se llegó a una situación como esa. Sí, yo estamos absolutamente. Ahora, yo me preocupé de entrevistar a esa persona, de grabarla, pedirle, y estoy acumulando todos los antecedentes, porque lo mismo que los testimonios que tengo de las niñas que le han quitado a sus hijos. ¿Ya? Yo conozco un caso, por ejemplo, de donde la niña se averiguó, se agenció dónde estaba su hijo, iba desde lejos a mirar hasta que no resistió más y cayó en un estado de rapto. O sea,
lo agarró y una guagua de 3 años y bueno, esas son las consecuencias. Entonces, y con todo lo que penalmente eso significa, como cometer un delito, ¿no es cierto? Porque estaba esa persona bajo la decisión de un tribunal y aún ella siendo la madre no podía alterar esa decisión del tribunal. Entonces, señalo todas estas generalidades porque esto es urgente y se tiene que dar de manera simultánea, por lo tanto yo suscribo todos los oficios que sean necesarios, ¿no es cierto? Y yo señalo acá, a mí me parece que mirando la magnitud del problema, tal vez este tema no tiene que ver aquí, lo vamos a discutir en las comisiones correspondientes, que 2.500 millones se presente como una respuesta desde el punto de vista financiero para el drama del Senado me parece impresionante. ¿Qué cree que le diga? O sea, me parece impresionante que se pretenda con 2.500 millones decir que estamos en vías de resolver un problema que es de una magnitud mayor y la Comisión de Familia que tiene como objetivo, que está abordando el proyecto de garantías, pero también de mirar el tema de familia, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en los procedimientos? Hay casos donde los niños son sobreintervenidos, hay un informe del asistente social y del psicólogo de la OPD, hay un informe del asistente social y del psicólogo del colegio especial donde lo mandaron sin tener que haberlo mandado, hay informes de los DAM, ¿ya? Y a mí en el caso en particular voy a hacer una petición y un seguimiento a los DAM de San Ramón y del Hospital Padre Hurtado, los profesionales del Padre Hurtado, advirtiendo que uno no puede emitir un juicio tendencioso respecto al desempeño profesional, pero voy a ir a una cosa que dicen las pobladoras, la gente pobre, los más sencillos. Califican a un asistente social como la quitaguagua. Entonces, a partir de la quitaguagua, tres niñas fueron a hablar a la oficina parlamentaria. ¿A qué llegamos que en un hospital a alguien le digan la quitaguagua? Que su fama sea ser la quitaguagua. A lo mejor ella actúa plenamente ajustada a derecho, a una visión profesional ética, y ese calificativo es injusto. Pero la obligación nuestra es escuchar y revisar los procedimientos, los protocolos. Entonces ahí también llegamos a otro tema. Recién el director regional nacional, el señor Herrera, se está aproximando a un protocolo donde no puede haber disparidad de criterio de 3 profesionales en un mismo caso, ¿ya? Y no puede haber un informe que vulnere derechos. Yo tengo casos, Presidenta, donde las personas afectadas a las cuales le iban a quitar los hijos o pretendían quitarle los hijos, nunca tuvieron acceso a leer lo que se estaba diciendo de ellas. El juez decidía sin que a estas mujeres se les garantizara el derecho a decir qué está diciendo el psicólogo o el asistente social de ellos. Entonces, y termino al tiro diciendo lo siguiente. El caso que revela la situación de la niña que muere nos abrió otro mundo de vulneración horrorosa de derechos. Yo fui a un centro donde la directora, estimado colega, se sentía en la libertad de sancionar los problemas de disciplina de algunos niños, restringiendo las visitas. Entonces, tú tienes 20 minutos, tú tienes 40 minutos, tú tienes una... Por favor, ¿cómo alguien puede sentirse en libertad de vulnerar un derecho? Entonces no nos olvidemos que el estado de la niña que finalmente fallece fue de alteración emocional porque le negaron la visita a la madre ese fin de semana. Entonces, eso también enviamos un proyecto, trabajamos un proyecto de ley que lo firmó entre Carla y otros diputados diciendo, no, ese es un derecho, lo otro son procedimientos, como usted administra el estado de disciplina de los niños, qué sé yo, pero no puede, a no ser que esté amparado en una decisión de un tribunal que dice el padre o la madre o el adulto responsable es peligroso y tiene que alejarse, no lo puede ver. Pero no puede ser que a un niño se le niegue el derecho a ser visitado para sancionar un problema disciplinario y que además de eso dependa del criterio de una directora. Entonces, yo reivindico absolutamente el rol de los organismos colaboradores privados. Yo creo que el Estado chileno no tiene capacidad de atender este problema por sí solo como Estado, que tiene que hacerlo en colaboración con los privados, con reglas claras, con financiamiento debido, con procedimientos y protocolos que todos compartamos y conozcamos, que no puede ser discrecional de una directora lo que determina, porque si ocurre que si le falta un nivel de criterio, termina cometiendo injusticia como la que yo estoy señalando. Entonces, este es un tema tremendamente urgente, Presidenta. Yo visité 3 centros privados y uno público,
donde existían 3 criterios distintos para la visita. Eso parece increíble. Gracias. Gracias, presidenta. Y a continuación, estamos en esta sesión, no es sesión legislativa propiamente tal, como acordamos, sino que vamos a escuchar algunas de instituciones y personas que tienen que ver esencialmente con los derechos de los adultos mayores. ¿Ya? Le voy a pedir a la señora María Loreto Franco, directora ejecutiva de la Fundación Integral de la Familia, FINDEF, para tratar temas relacionados con el adulto mayor. ¿Ya? Bienvenido se siente. También al señor César Cereceda, presidente. Está reemplazado por el señor Jorge Rojas. Reemplazado por el señor Jorge Rojas Sandoval, abogado, ¿ya? Y la señora Natalia Jessica Burgos, ¿ya? Sobre la ONG Vigentes por Siempre, organización defensora de los derechos de los adultos mayores, con el objeto de exponer sus observaciones sobre el proyecto de ley que establece un sistema integral de promoción y protección de los derechos y garantías de los adultos mayores. Boletín 10.853-18. ¿Ya? Y por último, pedirle a la señora Jonathan Fabres, trabajadora social. Señor Jonathan Fabres. Disculpe, señor. ¿Ya? Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. ¿Ya? En ese mismo orden que los nombré, es como van a exponer, los diputados van a escuchar y les van a hacer las preguntas correspondientes con respecto a la exposición que ustedes hagan. Señora María Loreto, adelante. Ahí está. Bueno, por su... Ya, ustedes van a pasar nos dejan la indicación, por favor, después la... Sí. ¿Está? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes por su intermedio, señora presidenta y honorables diputados de esta comisión. Primero que todo, agradecer profundamente la invitación que nos ha hecho esta institución. Primero que todo, para poder hacer saber, digamos, cuál es la labor de la Fundación Integral de la Familia y su compromiso con la justicia social. Y en ese entendido, obviamente, la defensa de los derechos y garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes, de los adultos mayores, de los hombres, mujeres, familias y todo sujeto de derecho que necesite de la protección. Estoy de acuerdo, pero ahora nos vamos a abocar a adulto mayor. Sí, correcto, pero estoy haciendo una pequeña introducción a qué es lo que se dedica la... De lo que es esta comisión que es adulto mayor. Sí, no se preocupe, señora presidenta. En ese entendido, la Fundación se funda en dos aspectos fundamentales. Primero, en el reconocimiento, obviamente, de los derechos humanos, tratados en las convenciones internacionales e instrumentos ratificados por Chile. Y en segundo término, obviamente, se funda básicamente en los principios básicos de los profesionales que la crean. Uno de ellos, la larga trayectoria, obviamente, profesional que tenemos todos los abogados que hemos tramitado durante largo tiempo en materias dedicadas a familia y al adulto mayor. Y en segundo término, señalar cuál era nuestro propósito, y en ello está la problemática de la administración de justicia. Primero, obviamente, entendemos que la mala infraestructura, equipamientos, limitaciones para dar atención legal, el sistema no ofrece una atención integral, hay dispersión y los usuarios desconocen sus derechos. En ese entendido, existe la situación real del adulto mayor hoy día, que es preocupante, que es la situación socioeconómica precaria, el abandono y segregación. Si bien es cierto, son organizados, pero carecen de la defensa debida. Con respecto a la situación de los niños, ya lo hemos comentado latamente en esta comisión a través del diputado y los demás diputados también, que es la vulneración de sus derechos, la internalización y tercerización del problema. Esta fundación obviamente se crea en forma distinta a las demás, digamos, en el entendido que no solamente atiende a la gente más vulnerable de este país, sino que también atiende a la clase media, que era un sector que quedaba absolutamente segregado, porque aquellas instituciones que no tenían ficha CAS, obviamente la gente quedaba aislada y en lista de espera. Y una de las innovaciones que realiza nuestra institución básicamente es poder incorporar esta clase media y también la gente más vulnerable. Nuestro objetivo principal, como ya lo señalé, es otorgar la defensa de los derechos y garantía de todas las personas que ya les mencioné, y obviamente atender en forma integral a través de acceder a la asesoría jurídica, social y psicológica que salvaguarde adecuadamente aquellos intereses.
¿Qué es lo que buscábamos con esto? Es disminuir la discriminación, ya sea por motivos económicos, sociales y etarios, garantizar la igualdad de derechos y finalmente incorporar la transversalidad de las políticas públicas que hoy día están necesarias. Nuestro equipo de profesionales, obviamente ya con larga data dentro del sistema judicial, son todos abogados expertos en materia de familia, conformando un equipo integral que ofrece servicios de asistencia jurídica, psicológico y social. Nuestra primera visión, a través de la asistencia judicial, somos curadores ad litem preferentes del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, siendo la institución más representativa hoy día en la jurisdicción, tanto como curadores de niños, niños y adolescentes y también de adultos mayores. En ese entendido, obviamente, al tener la mayor capacidad de profesionales que están al servicio de los tribunales, hoy día, en la actualidad, manejamos a lo menos un número mínimo de 3.000 causas asignadas a esta institución de manera de oficio, celebrando convenios también con el Servicio Nacional de Menores, siendo una institución colaboradora de ese servicio, y también firmando un convenio con el Servicio Nacional de Adulto Mayor y municipalidades de la región metropolitana. ¿En qué se traduce esto? Es que esta fundación atiende en forma transversal todo tipo de comuna y a todo tipo de personas que nos deriven, ya sea de oficio o a través de los distintos convenios que éstas poseen. En el gráfico podemos ver cómo se posesiona la Fundación Integral de la Familia dentro de los estamentos, obviamente con la cantidad de profesionales que integran, que es la institución que más se tiene, digamos, en el Centro de Medidas Cautelares. Hoy día somos curadores máximo, tanto en Senama, teniendo solamente 2 instituciones, que es CAJ, que es la Corporación de Asistencia Judicial, y Fundación Integral de la Familia. Luego, en el área de cuidadora de causa protección, podemos ver que efectivamente la Fundación Integral conforma el equipo más grande, teniendo una mayor cantidad de causas. Existen las clínicas jurídicas, que por estructura, obviamente, institucional, no pueden abarcar una mayor cantidad. Y finalmente está la Corporación de Asistencia Judicial, que también abarca un poco menos que esta fundación, sin embargo, obviamente, también está dentro del gráfico. Para poder comentar un poco más el tema del adulto mayor, expone como coordinador técnico y jurídico de la institución y encargado del departamento, don Juan Pablo Cortet Egendorf. Muy buenas tardes, diputados, por intermedio de su presidenta. Hoy los adultos mayores representan un grupo etario importante y relevante en nuestra sociedad. Las últimas cifras hablan casi de un 17% de adultos mayores y estamos a puertas de continuar la línea internacional en la suscripción de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. En la diapositiva van a poder ver, que ya ustedes ya conocen, todos los derechos que esta convención nos obliga como Estado de Chile y que nos obliga como sociedad, primero a participar en políticas de inclusión, de integración y de participación de los adultos mayores. Políticas que tienen que estar focalizadas principalmente a proteger y tutelar debidamente los derechos de nuestros adultos mayores, situación que hoy en día queda al alero de muchas veces los intereses políticos o muchas veces las contingencias actuales que tienen nuestro grupo etario de adultos mayores. Hoy en día un 47% del país siente que no está preparado para el envejecimiento de la población. Un envejecimiento que día a día va increciendo, va posicionándose como el grupo etario más importante, con mayor capacidad de votación, pero que sigue siendo un grupo que está siendo invisibilizado, un grupo vulnerado estructuralmente, que está sometido a ciertas políticas que muchas veces no van de la mano con los intereses reales que tienen los adultos mayores. Nuestra fundación se enfoca principalmente en tutelar de manera oportuna los derechos de los adultos mayores en los juzgados de familia, en los juzgados de garantía, cuando estos son vulnerados y transgredidos por parte sea de instituciones públicas, por parte de los mismos familiares que los tienen a cargo o a través de instituciones privadas en que ellos estén institucionalizados, por poner un ejemplo. Constantemente
dentro de los objetivos de la Fundación nos encontramos día a día con clubes de adultos mayores. Hoy en la mañana tuvimos una actividad en la Comuna de Santiago donde dentro de las capacitaciones y de profundizar temas relativos a violencia al adulto mayor, nos pusimos a conversar con estos adultos mayores y ellos se sienten vulnerados, pasados a llevar, invisibilizados. Hoy en día, diputados, los adultos mayores se sienten, desgraciadamente, un cacho para la sociedad y sienten que las políticas públicas que tienen hoy en día se resumen a cursos de crochet, se resumen a discutir proyectos de las AFP, pero no por el interés del adulto mayor. Se reducen a quién administra sus fondos de pensiones, no focalizándose en la necesidad real de tener a un adulto mayor digno, de tener a un adulto mayor que sea considerado como un actor principal dentro de nuestra sociedad. Nuestra fundación busca y se enfoca principalmente en la defensa, pero también escuchamos a nuestros adultos mayores. Como podrán ver en el gráfico, entre el año 2000 y 2012, el Servicio Nacional del Adulto Mayor realizó una tipología de maltrato, considerando 148 causas. De estas causas, hubo un rechazo por parte de los tribunales de justicia de casi un 60%, causas de vulneración a sus derechos. Tomando en consideración que solamente un 2% designó curador ad litem, hoy en día nuestra propuesta a los tribunales de justicia y al sistema de defensa de los derechos del adulto mayor se enfoca principalmente en eso, en solicitarle directamente y mediante los oficios pertinentes a los tribunales y en particular al Centro de Medidas Cautelares, que se nos designe directamente como curadores ad litem, como defensores de los adultos mayores en las causas proteccionales, en las causas de violencia intrafamiliar. Y en este sentido, señores diputados, esta fundación se ha presentado a varias instituciones, se ha presentado a la sociedad civil como una de las instituciones, y como dijo muy bien la directora, que se posicionó en base a los profesionales, en base a la defensa que necesitan los adultos mayores. Hoy en día estamos mano a mano junto al Senama en políticas y proyectos y defensas del adulto mayor, pero sin perjuicio de eso, necesitamos hoy en día que el Estado se haga cargo mediante políticas transversales que impliquen que al adulto mayor se focalice como un grupo que requiera de asistencia jurídica. Como podrán ver, en el artículo 31 de la Convención queda el acceso a la justicia por parte de los adultos mayores. Quizás pormenorizado, porque pudo haber sido la puerta de entrada a los otros derechos. Esas discusiones las van a tener eventualmente ustedes cuando discutan garantías, cuando discutan leyes que vayan en beneficio del adulto mayor. Nuestra fundación además tiene como miras el posicionamiento de las instituciones académicas que se relacionan con adultos mayores, desde el punto de vista jurídico, social, psicológico y también médico. Para eso, el equipo de profesionales que conforman también docentes en el área de investigación de bioética y adulto mayor, se encuentra también a disposición de esta comisión para efectos de tratar en lo que ustedes consideren pertinente, políticas de adulto mayor, opiniones relativas a la gerontología social, opiniones respecto a la bioética y, por supuesto, todo lo que diga relación con la protección jurídica del adulto mayor. Bien. Ahí está. Ahí sí. Bueno, finalmente eso es la exposición que pueda realizar Juan Pablo con respecto a nuestra institución. Quizás como antecedente importante para esta comisión, yo creo que es relevante poder determinar, y comparto un poco la opinión del diputado a propósito de la discusión hoy día a nivel nacional que existe
no solo con el tema del niño y niño adolescente, sino que también del adulto mayor y el presupuesto que hoy día está asignado a las instituciones tanto públicas como aquellas que somos de la sociedad civil. En ese sentido, dejar establecido y poder aclararle a la Comisión que el próximo año, en el año 2017, CAJ, la Corporación de Asistencia Judicial, no va a poder hacerse cargo del convenio con Senama. Y en ese sentido, quien asume el compromiso, digamos, de poder llevar las causas del adulto mayor va a ser la Fundación Integral de la Familia, es decir, nosotros. Nosotros, a diferencia de la corporación, no contamos con recursos asignados desde el Ministerio de Justicia, ni tampoco con ninguna ayuda, digamos, por parte del Estado como sociedad civil. Hoy día la fundación nuestra se autoabastece solamente con la ayuda de las fundadoras, que es recurso, digamos, particular, y no contamos con ayuda de ninguna parte y ninguna glosa presupuestaria como otras instituciones. En ese sentido, a nosotros nos urge de manera importante, y así se lo hemos hecho saber a través del Ministerio también, cuál es la urgencia de esta fundación que atiende a lo menos 4.000 causas entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, haciéndose cargo además, respetuosamente, a través de una justicia social, de la defensa de los derechos y garantías a través de sus curadores, de los niños y de los adultos mayores, de poder propender a lo mejor a través de emociones que ustedes como diputados dentro de esta comisión, que son exactamente las dos materias que nosotros vemos, que es el adulto mayor y los niños y adolescentes, poder incorporar cierto presupuesto que pueda ayudar a esta institución a poder mantener, digamos, la defensa que estamos haciendo y con el debido profesionalismo que obviamente hemos tenido en todos los tribunales, que eso es una de las grandes responsabilidades que hemos tenido. Eso es. Hacemos todas las posiciones y después preguntamos, ¿no? Sí, para poder avanzar. Entonces, a continuación, el señor Jorge Rojas, por favor, o quién de ustedes va a empezar. Primero, sí, ¿no? ¿Pueden? Por favor. No tiene que... ¿Vas a exponer? Sí. Vas a tener que cambiarte. Hagan así. Hagan así. ¿Cómo llevar los sorteos? Permiso. No, se habla de cualquier lado. Lo que pasa es que ella tiene que pasar el... Sí, tiene ganas, ¿no? No es porque ella tiene que guiar el computador. Ahí sí. Ya. Bueno, claro, me presento, soy Natalia Jessica Burgos León y pido disculpas en ausencia del presidente de la ONG que está muy enfermo, que es César Cereceda Cerón. En reemplazo vino Jorge Rojas, abogado también y miembro de esta organización. Nosotros fuimos fundados el 3 de noviembre del año 2014, que es un grupo entre jóvenes y adultos mayores para la defensa de los derechos justamente de este grupo etario. ¿Ya? Nuestra misión es proteger los derechos de los adultos mayores, pero en base a la educación. Hoy día la ONG está trabajando y nos interesó mucho el proyecto de ley que se bajó en el boletín 10853-18. Exactamente, nos pareció muy interesante porque de ahí nosotros podemos sacar y queremos integrar una ley, que es lo que conversamos en la comisión anterior, cuando ustedes vinieron. Entonces, o sea, cuando ustedes se juntaron y nosotros participamos de oyente. Y nos pareció interesante porque nosotros este boletín lo bajamos y aproximadamente hay como, a nivel nacional nosotros tenemos 18.000 asociados y tenemos la región metropolitana a casi todos los CAM con este boletín trabajando. ¿Ya? Hoy día estuvimos con la Federación de los CAM, que también hubo ahí una ampliación por temas políticos que no nos parecen, pero están todos de acuerdo en que hay que crear una ley integral, ¿ya? Una ley integral para el adulto mayor. Por eso nosotros como ONG, nuestra mayor problemática es que los CAM no están siendo educados. De hecho, una propuesta que hicimos por internet fue justamente que los candidatos a concejales y alcaldes, en vez de llevarles tortitas ahora, en las elecciones le lleven este boletín y lo hagan estudiar para ellos también ser parte y partícipe de las modificaciones que se pueden hacer dentro de este proyecto que a nosotros nos parece muy interesante. De hecho, acá nosotros hemos estudiado cada uno de los que han entrado acá a la Cámara y este nos parece que es el esqueleto de una ley y el que se debería, un marco que no se debería trabajar, claro, justamente.
si bien es cierto, nosotros tenemos abogados y muchos somos profesionales artistas, habemos de todos doctores también, nos parece interesante que la problemática que están viviendo hoy en día se baje a las bases, se baje a los campos. Porque hoy día, con la reunión que tuvimos, no tienen idea. Ellos no saben lo que está pasando acá en el Parlamento y es necesario que lo sepan. ¿Ya? Y nuestra misión como ONG es eso hoy en día, es la educación. En eso es lo que estamos ahora. ¿Ya? Hay una figura importante que nosotros queremos hacer como observación como ONG. ¿Qué es esto? Acá está la propuesta de indicaciones generales a los artículos que nosotros hacemos, que se los leo, que son en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23. Es cambiar la palabra el podrá por el deberá, ¿ya? En eso estamos claros, clarísimos, porque lo sabemos, pero nosotros... Exactamente. Sabemos que es inadmisible, pero si no lo hacemos, vamos a crear un nuevo Sename. Y no es la idea. ¿Ya? Justamente, nosotros lo sabemos, pero estamos claros que si esa palabra no se cambia, vuelvo a repetir, vamos a tener un Sename nuevamente. Y eso no puede suceder. ¿Ya? En la observación del artículo 10 que se propone ahí, ya se encuentra contemplada y sancionada nuestra legislación. Por lo tanto, ahí tenemos que poner un agravante para que así los maltratos se realicen a un adulto mayor. O sea, si eso ya está, hay que condicionar un agravante dentro de este artículo. El artículo 17, letra C, dice: cabe señalar que el Estado cree políticas públicas de salud sexual de las personas mayores, pero no así, porque dice bien claro, el artículo 17, si no me equivoco, también expresa la reproducción en los adultos mayores. Y entendamos que la reproducción en un adulto mayor es difícil. Si a una persona ya a los 35, 40 años les cuesta ser padres y madres por un tema de edad, por un tema psicológico, imagínense qué es lo que va a pasar a un adulto mayor, porque si tú lees el artículo, dice que se fomenta la natalidad en un adulto mayor. Nos parece que eso no... Sí, no, pero nosotros lo vemos por... Pero es que, claro, pero es un tema de discusión. Presidenta, mire, lo que pasa es que sí tiene toda la razón. Solo señalar que como nosotros también tuvimos una experiencia, después de 25 años recién tuvimos una ley de garantía de la niñez, entonces no quisimos que volviera a suceder algo parecido. Entonces, yo creo que la totalidad de esta comisión de adulto mayor entregamos este proyecto de ley, pero también sacando un esqueleto de lo que era la garantía, y es probable que haya pasado algunas cosas, sí, algunos detalles, como también usted señalaba el tema del deberá, porque tuvimos que hacer muchas modificaciones para que esto por lo menos dejara la entrada a la oficina de parte, que ese era un gran logro, porque Sí. si no era casi todo inadmisible. Pero ahí nosotros tenemos toda la disposición y voluntad. De hecho, ya les señalaba a algunos miembros de la comisión que el lunes 24 de octubre tenemos una reunión con el director del Senama, Sí. donde vamos a estar pidiéndole obviamente el patrocinio de esta moción parlamentaria. Entonces ahí también necesitamos el apoyo de ustedes como organizaciones sociales, sociedad civil y los adultos mayores, que finalmente son los actores principales de estas demandas legítimas, que finalmente responde a que ojalá sean sujetos de derecho. Hoy día no están calificados de esa manera. Entonces yo creo que esto de trabajo que ustedes están haciendo también se puede traducir a reuniones en el que nosotros, si es que llegase a pasar la comisión, obviamente se va a traducir en sesiones de audiencia, donde ustedes también van a llevar avanzado, pero eso pasa siempre y cuando el Ejecutivo La misión nos de la ONG considere. es eso. Estamos en ese trabajo y créannos que no vamos a... Ya. Ahora, esta es nuestra propuesta estrella con respecto al proyecto de ley, pero lo va a explicar Jorge, ya que él es el abogado.
Señora Presidenta, honorables diputados y diputadas, muchas gracias. Bueno, antes que todo, es importante señalar lo positivo que es este proyecto que nosotros efectivamente logramos para trabajar sobre él. Es perfectible, es mejorable, sobre todo si consideramos que en este momento existe un modelo de dispersión que hace muy difícil efectivamente buscar en un puro cuerpo legal cuáles son los derechos y obligaciones que puede tener el adulto mayor en el caso particular. Ya lo señalaba la organización FIDEF que me antecede, que efectivamente ellos han logrado detectar que existe un problema desde el punto de vista que no hay una adecuada defensa de este sector de la población que, como la encuesta y los últimos estudios lo han estado manifestando, ha ido aumentando. Entonces, creo, desde mi modesta opinión, es muy importante lograr sistematizar toda la normativa que está dando vuelta por distintos cuerpos legales y tener un puro cuerpo legal. Pero ojo con eso, no se nos pueden pasar otras situaciones. Vamos a crear una ley del adulto mayor, pero necesariamente, probablemente, y no me cabe la menor duda que así va a llegar a ser en definitiva, vamos a tener que introducir modificaciones en el Código Penal. ¿Por qué? Porque resulta que si vamos a crear un estatus especial de esta gente, probablemente pueden ustedes considerar lo necesario que se constituya un agravante cuando ciertos y determinados delitos se cometan respecto de estas personas. Así, por ejemplo, existen agravantes cuando la trabajadora de casa particular comete el delito de hurto o robo en la casa donde se está desempeñando por este abuso de confianza y por lo tanto la pena que se le va a asignar es mayor. También existe en los hospedajes, en los hoteles, un agravante para la gente que trabaja en estos hoteles respecto de los delitos que cometan dentro de esta figura. Probablemente debemos señalar que va a existir un agravante cuando ciertos y determinados delitos se cometan en contra de esta gente que efectivamente se encuentra en un grado de indefección más grande que el promedio de la población. Por ese sentido, nosotros traíamos como propuesta la creación de un artículo 24. Si analizamos este proyecto de ley, culmina con el artículo 23. Y el artículo 24 señala, esto es conversable, ustedes lo manejarán a su criterio, que no me cabe la menor duda que por la experticia y experiencia que tienen va a ser mucho mejor que el de este humilde observador simplemente. Y el artículo 24 señalaría que para velar por todos los derechos que se contemplan en el título segundo, principios, derechos y garantías en los artículos 5 al 23, el Estado creará la figura del defensor del adulto mayor, el ombudsman, que los abogados y estudiantes de Derecho escuchamos muchas veces en nuestras respectivas casas, como un organismo autónomo con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio en una norma de carácter constitucional, enviando la respectiva reforma a la Constitución Política de la República en un plazo no superior a un año desde la publicación y vigencia de la presente ley. ¿Por qué estamos señalando esta situación? Yo sé que las dificultades probablemente legislativas y técnicas van a ser grandes porque eventualmente nos vamos a encontrar con una ley orgánica constitucional que todos sabemos los quórum que se requieren para eso y todas los tiras y aflojas que probablemente se van a requerir en su momento. Pero lo planteamos desde un punto de vista de un ente autónomo, igual a como está creado la Fiscalía en este momento. Si bien es cierto, existen instituciones que están en este momento ejerciendo la defensa con el mayor profesionalismo y con escasos recursos del adulto mayor, creemos que eso se puede complementar sin ser excluyente y probablemente encontrar una fórmula en que ambas situaciones se potencien. A nivel defensoría en materia penal, tenemos una defensoría penal pública y una licitada. Perfectamente podría trabajarse en este tipo de situación. Lo importante es que creo que no debemos perder de vista que en estos momentos el adulto mayor, como número, como grupo, está creciendo y tiene sus necesidades propias. No voy a discutir la parte de la sexualidad. Lo conversábamos anteriormente. Efectivamente, probablemente un adulto mayor, una persona de 80 años, no va a cometer un delito de violación por razones hasta fisiológicas. Bueno, hoy en día existen un sinnúmero de elementos que podrían ayudar a esta situación, pero si un adulto mayor puede cometer un delito que es de los más difíciles de probar, que es el abuso sexual, porque no deja rastro. Pero también tenemos que considerar que a lo mejor una persona de 85 años, y no en este caso en particular de un delito de connotación sexual, que es el que puse como ejemplo por ser el más claro, pero a lo mejor al cumplirse los 85 años de edad, voy a poner un ejemplo de un homicidio,
entra alguien a robar a mi casa, yo soy un adulto mayor, tomo el revólver que lo tengo debidamente inscrito, disparo a la sombra que no sé quién es, que estaba dentro de mi propiedad, pero desafortunadamente por tecnicismo no se logra acreditar la legítima defensa y voy a quedar cumpliendo. Si tengo 85 años, a lo mejor no estoy diciendo que sea un causal de eximente de responsabilidad, sino que en atención a las circunstancias particulares que tiene esta persona y que guarda en relación con la edad, se le dé por cumplida la pena. Podría ser también una situación, una posibilidad, pero insisto, no es una idea que se tenga que recoger al voleo. Hay muchas situaciones que requieren un estudio caso a caso, y es por esa razón que yo señalaba que tenemos la posibilidad de terminar con este modelo de dispersión en atención a crear una sola norma, un solo cuerpo legal que nos permita a nosotros realizar nuestro trabajo de abogado de la mejor forma posible y velando efectivamente porque se cumplan con estos derechos del adulto mayor. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tienen algo más que expresar a ustedes. Bueno, esto es lo último que quería hacer para que nos recordaran, no al principio, sino que al final. Ya, esta ONG, al igual que otras, es una corporación sin fines de lucro y que fue constituida con la clara visión de cooperar y mantener una preocupación permanente de los adultos mayores. Pero nosotros trabajamos de forma distinta quizás a las otras organizaciones funcionales. Nosotros lo hacemos en terreno, ¿ya? E insisto con el tema de la educación. Nosotros somos una organización que estamos educando con medios propios a los CAM. Ya en este momento la región metropolitana está cubierta por nosotros con este boletín. Y la próxima semana tenemos una reunión en la Universidad Miguel de Cervantes. Casi todos los CAM están invitados, incluso la federación que les comenté que se abrió, y se va a crear la asociación gremial, ya, de adultos mayores acá en Chile. Sí. Y está impulsada por la ONG. Muchas gracias. Según lo que tengo entendido aquí, es sobre la niñez, no el adulto mayor. Correcto, pero... Ya, entonces vamos primero a hacer las preguntas sobre el adulto mayor y después hablamos sobre la situación de la niñez, porque la idea era convocar para... Yo quiero decirle, debe entregar la palabra al diputado Sandoval, que me la ha solicitado, es que los adultos mayores son de 60 años hacia arriba, ¿ya? Y tenemos muchos casos, ya, de personas, adultos mayores de 63, 65, 68, 70, de que han sido violadores, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no solamente tenemos que mirar a las personas que tienen 85 años, tenemos que mirar a los adultos mayores, desde la edad que se considera en nuestro país hoy día adulto mayor, 60 años, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que resguardar cuando hablamos del tipo de sexualidad y del tipo de posibilidades de hechos de violación u otros, personas que todavía son vigentes en su manera sexual. O sea, no podemos obviarlo. No estamos hablando, yo diría hoy día, de cómo se habla de la cuarta etapa de adulto mayor o no sé cuánta etapa de adulto mayor, que es lo que está alargando la vida. Tenemos que hablar de los 60 para adelante. Diputado Sandoval. Presidenta, además los 60 están contemplados en la propia convención que vamos a ratificar en los próximos días, así que además es un acuerdo internacional de fijar los 60 años para arriba. Y además hay una serie de conceptos de harto discriminaciones de imágenes, ¿verdad? Es como adulto mayor y aparecen las imágenes con una persona anciana, o sea, una persona con bastones, apenas caminando. Y hasta la prensa, ¿ves? El otro día había una noticia, anciana de 60 años. Anciana de 60 años. Entonces uno empieza a pensar, ¿ah? ¿Qué queda para el que tiene 70 o 80 ya? ¿Ah? ¿Cuál pudiera ser la expresión? Son cosas que también tenemos que en nuestra sociedad ir cambiando. Pero yo quería hacer algunas menciones respecto de este particular. Uno felicita siempre a las organizaciones que se vinculan al apoyo orientado hacia la formación, la capacitación, la asistencia o el acompañamiento al adulto mayor, porque efectivamente es un sector, como bien dice una de las presentaciones, y uno cada vez que está en un adulto mayor uno les pregunta, ¿Chile creen ustedes que está preparado? La inmensa medida te dice que efectivamente que no. Y es cosa de salir a la calle, ¿no es cierto? Tú hay una plaza, se están instalando juegos infantiles cuando cada vez tienes menos niños y menos espacios para los adultos mayores. Bueno, son 1000 ejemplos los que uno podría dar.
La comisión especial del adulto mayor que se creó en el periodo legislativo anterior, que lo integraron varios parlamentarios, de los cuales aquí sobrevivimos de esta comisión varios, entre ellos la diputada Sabat, diputado Ojeda, Pinoza y otros, concordó al final de este trabajo de que 3 eran las líneas en las cuales consensuamos, como Cámara de Diputados, incluso porque fue aprobado unánimemente por la Cámara, de que quería hacer la orientación y quería tener el trabajo en torno al adulto mayor. Uno, era el de una política nacional del adulto mayor, que integre todas esas demandas que uno ve en materia de previsión, de salud, de capacitación, de educación, de asistencia, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa como un instrumento permanente, que no es una camisa de fuerza, ¿no es cierto?, que tiene que ser permanentemente actualizada y trabajada. Lo segundo, una ley integral del adulto mayor, y hay una gran dispersión de normas. La diputada Sabat presentamos varios proyectos, la mayoría todavía están durmiendo en el Senado, habiendo sido ya aprobadas por la Cámara de Diputados, están durmiendo en el Senado sin ninguna atención, y yo me permitiría, Presidenta, solicitarle un acuerdo para que oficiemos al Senado de que en el mes del adulto mayor, va a ponerle un poquito de presión pública al menos, ¿no es cierto?, de imagen, que en el mes del adulto mayor se dignen al menos, ¿no es cierto?, a dar una señal y aprobar al menos un proyecto, ¿no es cierto?, de los que están ahí vinculados, porque además muchos de ellos son, de muy fácil despacho. Lo otro que le decía yo, esta ley integral. Bueno, esta ley integral, lo otro, Presidenta, me debería solicitarle también que hay varios proyectos vinculados a este tema que lo pudiéramos a lo mejor sumar a este tema, porque la tramitación de... los que están en la Cámara de Diputados, en esta misma orientación de esta ley integral, lo que presentó la diputada Chicardini, el cual nos invitó a patrocinar, y hay otro proyecto similar que se presentó en la legislatura anterior con el mismo sentido. Pudiéramos a lo mejor fusionar, juntarlos para ver cómo se trabaja con este tema. Ese era el segundo objetivo, la ley integral. Y la tercera, la reingeniería del Senama. Senama tocó techo, ustedes hablan del tema de la defensoría, del desamparo. Un niño tiene un problema, ¿no es cierto?, está el Sename, la mujer tiene un problema, está el Cernam, el adulto tiene un problema, no hay nadie. Porque eso de las corporaciones, sabemos, ¿no es cierto?, que son más carga de trabajo que eficiencia en el resultado de los procedimientos. Por lo tanto, Senama ya hizo lo que tenía que hacer, puso el tema en la conciencia nacional, pero si queremos dar este paso tenemos que hacer otro Sename. Los adultos mayores nos piden un ministerio, nos piden una subsecretaría, ese fue el acuerdo incluso, y se presentaron aquí. Si ustedes tomaran la cantidad de proyectos, de acuerdos, de resoluciones, de mociones, iniciativas, hay un cúmulo de cosas vinculadas al adulto mayor y curiosamente nadie está en contra. Es la única temática donde de un punto al otro punto, ¿no es cierto?, estamos todos de acuerdo en que hay que hacer algo y todos aportamos con nuestros votos para que así sea. ¿Qué debilidad hemos visto en el último tiempo? Que el Sename, en su ausencia de capacidad operativa, no hemos tramitado ningún proyecto que emane del Ejecutivo, ni uno. Yo digo, y los últimos que se han tramitado han sido motivos de la creación del Fondo Nacional, el tema de las bodas de oro, la eliminación del 7% de salud, pero 3, 4 proyectos en los últimos 6 años. El Ejecutivo no ha presentado ni un proyecto de ley vinculado a políticas del adulto mayor. Por eso digo el 7%, las bodas de oro y la política, la creación del Fondo Nacional del Adulto Mayor. Fueron las 3 iniciativas que me acuerdo que desde el Ejecutivo más para los últimos 6 años. ¿Ya? Estoy hablando de este gobierno, solamente estoy hablando incluso del anterior. Solamente y eso te habla de qué? De que el Ejecutivo, que el Estado, para no hablar de gobierno, ¿no es cierto?, de que el Estado no está reaccionando frente a las demandas del adulto mayor. Entonces, oye, que todavía no tengamos organización, que convocan a los adultos mayores y viene el Sename y los convoca, hace un desayuno, es más una utilización política que una intención práctica de avanzar con las políticas de los adultos mayores. No están capacitados los dirigentes de los adultos mayores, falta calificación, ¿no es cierto?, en ese sentido, y hay que hacer un gran esfuerzo en esa dirección. Fíjate, un ejemplo más. El presupuesto que el Estado asigna el 2017 para el Servicio Nacional del Adulto Mayor equivale a que el Estado valora a cada adulto mayor en Chile por 10 pesos. Ese es el presupuesto que le asigna el Estado. Son 31.000 millones de pesos de presupuesto que tiene el Senama y si tienen 3 millones de adultos mayores, ¿no es cierto?, son 10 pesos. Eso es lo que el Estado valora en Chile, ¿no es cierto?, a un adulto mayor en 10 pesos al año. 10 pesos al año por adulto mayor. Obviamente que con eso, ¿qué es lo que hace el Senama?
financiar por 500, 800 luquitas, ¿no es cierto?, un paseo de un adulto mayor, un grupo para allá, la 11, la reunión, pero cosas profundas, bajo ningún punto de vista. Yo creo que eso, yo creo, Presidenta, que pudiéramos invitar, a mí se me da la impresión que un proyecto como este de una ley de garantía, si no contamos con el patrocinio del Ejecutivo, vamos a chocar con una barrera y vamos a quedar siempre en ese que podrá, procuraremos, ¿no es cierto?, se procurará, porque si no está el Ejecutivo de por medio, no, para nada, estamos creando una función, un gasto, no sé, no podemos hacer, en el fondo no estamos atados y tenemos que hacer estos proyectos como lo hizo la diputada Chicardini, como lo hicimos con anterioridad, teníamos un proyecto similar, donde en definitiva queremos decir mucho, pero al final del día no decimos absolutamente nada porque no va a tener ningún valor si es que no el Ejecutivo lo quiere tomar. Y yo me permitiría, sinceramente, porque la diputada nos gestionó esta audiencia con el Sename, que va a ser el 24, con el Senama, yo, sinceramente, Presidenta, si queremos avanzar en este tema, yo invitaría al ministro acá, porque el director del Senama no corta pero ningún paño, ¿no es cierto?, en materias de políticas del adulto mayor. Yo creo que si hemos tenido retroceso en la gestión del Senama, yo creo que en este último tiempo hemos tenido un retroceso brutal de la capacidad de gestión del Senama en estas materias. Y si me permito, si no logramos el concurso del ministro, que el que pudiera tener una voz más ejecutiva, porque además el ministro va a tener que convencer a otro ministerio, porque esto va a ser plata, van a ser recursos. Yo le sugeriría que pudiéramos hablar con ellos, invitarlo a una sesión, o tener una audiencia con el ministerio, con el propio ministro, para poder avanzar en una acción, ¿no es cierto?, ¿le parece? Y vayamos a hablar con él y planteemos que esto ya los adultos mayores nos reclaman y nosotros, sinceramente, nos cuesta ya dar respuesta. Así que valoro de sobremanera, Presidenta, la voluntad suya también de realizar este espacio hoy día, de conversar estos temas del adulto mayor y creo que pudiéramos tener un trabajo muy fructífero en favor de los adultos mayores si lo pudiéramos acotar en ese. Me permito sugerir también esas dos cosas. Muchas gracias. Sí, pero ministro, o sea, presidenta, espérese. Es que yo... Sería un acuerdo parcial, por eso si me permiten quitar nada más. Yo parto por eso, para concurrir. Por eso después El director del Senama tiene facultades y prerrogativas limitadas y yo creo que es importante escucharlo a él también. Y no es excluyente que se cite al ministro, porque al escuchar al director del Senama, lo primero que uno va a constatar es que el Senama administra como el 25% del presupuesto, todo el resto son organismos colaboradores del Senama, igual lo que ocurre con el Sename, la Fundación La Rosa, qué sé yo. Entonces creo que eso nos va a dar cuenta si estamos por fortalecer un servicio o aspirar a crear un ministerio y discutirlo con el gobierno, hacerlo en un programa de gobierno futuro. Por lo tanto, yo soy partidario que invitemos a los dos, al ministro, y dejar en evidencia cuáles son las limitaciones, no descalificarlo porque hay algunas cosas que sí resuelve. Te doy una parte para el punto, para el acuerdo, y yo retomar la palabra porque quiero plantear otra cosa respecto a las exposiciones. Sí, muchas gracias, Presidenta. Solo que la verdad es que le encuentro toda la razón al diputado Sandoval. O sea, es mucho mejor, más allá de que yo solicité la audiencia, me la dieron, pero yo creo que sería bueno que viniera, como lo decía también el diputado Arriagada, el ministro con el director nacional, porque en una sola reunión mejor matamos dos pájaros de un tiro, nos dan las aprehensiones o las observaciones, o aún mejor si es que tienen la disposición de acoger esta moción parlamentaria, y ahí también podríamos entrar a debatir otros proyectos de ley que están pendientes y que ojalá puedan ser complementarios. Solo yo creo que ese es el acuerdo, mejor invitemos a los dos. Muchas gracias, muy bien. Bien, yo quiero... Déjame aclarar. Paralelo a que ustedes vayan el día 24 donde el director. No sé, si ponemos de acuerdo, a lo mejor podemos bajar la audiencia, pero sí o sí yo creo que sería bueno
que ellos vinieran para acá, porque así es un poco más transversal, pueden venir todos los diputados y está fijada la hora que nosotros tenemos disposición de estar en esa sesión. Yo, discúlpame que te siga insistiendo, pero es para aclarar y tomar los acuerdos. Los ministros no van a asistir en general a nuestra porque están en plena discusión de presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener normalmente a los ministros de vuelta, yo diría, mediados de noviembre en adelante. O sea, eso es lo primero que quiero aclarar. O sea, yo no tengo ningún problema de pedirle que venga, pero están en discusión de presupuesto. Yo pasé todo el día hoy día con agricultura y el ministro estaba ahí. Entonces, y mañana tienen la mixta y la no sé cuantito y las otras. Entonces, veamos cómo lo podemos hacer para acelerar el proceso. ¿Ya? ¿Me permiten eso, buscar la manera de mejor hacerlo? Perfecto. Gracias. Gracias, Presidenta. Yo me alegro mucho que hayan instituciones que sin fines de lucro se propongan defender a los adultos mayores y capacitar a los adultos mayores. Y creo que es muy importante porque eso fortalece una necesidad del país, un esfuerzo del país y tiene un tremendo valor. Al abogado de la Fundación decirle que respecto a la referencia que hace en relación a una eventual o futura modificación al Código Penal, acá en octubre se aprobó un proyecto de ley, yo le doy el número del 9877-07, que uno de los líderes de ese tema fue Sandoval con un conjunto transversal de diputados, que fue el tema de aumentar las penas al tema de aquellos que vulneren, ¿no es cierto?, justamente a grupos vulnerables, incluyendo al adulto mayor. Y eso está con urgencia, felizmente en el Senado no ha sido otro proyecto de menor sentido, pero es un proyecto muy importante que resuelve lo que usted está planteando, el 9877-07. ¿Ya? Me alegro de estas instituciones por lo siguiente. A mí me habría gustado que la exposición de la Fundación, de ambas, ¿ya?, en el caso de la primera que planteó, fuera, ¿a qué tipo de defensa se refieren? Porque las propias organizaciones no gubernamentales que tuvieron un origen, hoy día cometen abuso y vulneran de los adultos mayores. Me refiero a las cajas de compensación. Ya, usted entenderá que un organismo como el Senama, que cuando hace un encuentro, lo auspicia cualquier caja, ponen el lienzo, reparten el café y las galletas, y hay 4 promotoras, y también lo hacen en las municipalidades, que promueven el endeudamiento de los adultos mayores. ¿Ya? Y los adultos mayores hoy día pagan 4, 5, 10 veces, 15 veces el pequeño préstamo que piden por distintas razones. Entonces me gustaría, en la cantidad de miles de defensas que ustedes han efectuado, nos digan cuántas defensas, cuántas cosas han presentado para defender a esos adultos mayores que son víctimas de cobro excesivo o una aplicación de tasa de interés no convencional, ¿no es cierto? Porque nosotros recibimos miles de casos de esos, presidente. Todos los recibimos, miles de adultos mayores que pidieron 200.000 pesos para 200.000 pesos para una enfermedad y terminan pagando 2 millones y algunos hasta que se mueren. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un caso. El segundo caso de defensa tiene que ver con las mutuales y los adultos mayores. Tenemos conocimiento de una cantidad enorme de enfermedades que tienen origen laboral cuando las personas eran laboralmente activas y después se les niega el derecho al tratamiento y las mutuales simplemente se desentienden, ¿ya? Y adquirieron las enfermedades cuando estaban activamente. ¿Ya? ¿Cuántas presentaciones ustedes en los tribunales del trabajo han hecho? ¿Ya? Para que realmente le podamos tener respeto en el sentido de que sí son defensa de las cosas que realmente le importan a los adultos mayores. Otro tercer punto que a mí me interesa mucho, dice relación en la defensa de los adultos mayores, adulto mayor y vivienda. Conocemos nosotros cientos de casos que a veces incluso, son los menos en todo caso, la propia familia, los propios hijos terminan privándolos de la vivienda, la usufructúan ellos, a veces lo remiten a un gallinero, a cualquier lugar, o simplemente conocemos casos de donde el adulto mayor se va a cualquier residencia donde no hay una exigencia de qué calidad de residencia y terminan quemados horrorosamente como la cisterna o el caso anterior de los muertos desnutridos en Puente Alto, porque a los hijos, algunos de ellos les conviene, arriendan la casa de los padres, gastan la mitad llevándolo a un recinto
y el resto es para ellos. Entonces, ese otro derecho vulnerado hoy día de los adultos mayores. Y el tema, como oficina parlamentaria, me van a perdonar la autorreferencia, pero para mí el enfoque social de la gestión parlamentaria tiene mucho sentido. Entonces hemos hecho una encuesta en 2 comunas de mi distrito. Nos vamos a la feria, la aplicamos esa encuesta, preguntamos, no nos den nombre, puesto número 1. Lo primero que uno comprueba en las ferias, en las colas, que el 80% de las que están ahí son mujeres. ¿Ya? Y luego empieza a doler el alma cuando te das cuenta que el 80% de las mujeres que están ahí, ¿no es cierto?, el 50% son adultas mayores ancianas. Y cuando uno le pregunta por qué está usted aquí y si te aproxima cuánto vende, depende de lo que vende, 20 lucas, 15 lucas, 13 lucas, cuando llueve no van. Entonces ahí tenemos adulto mayor y lo laboral. ¿Ya? Y nos metemos luego en el tema de las pensiones. ¿Ya? Y ahí claramente que defendemos algunas cosas, porque la pensión básica solidaria, que a mí me tocó administrar en un momento, los PASIS hoy día no tiene que ver con la pensión básica solidaria, que aumentó en cobertura y en cantidad. ¿Ya? A los adultos, incluye mucho adulto mayor también, además de personas con discapacidad y otras cosas. Entonces, ustedes entenderán que cuando usted tiene una estructura, que cuando se creó la ley eran entidades sin fines de lucro. Luego fueron mutando de tal manera, a través de los vacíos legales, que hoy día usted le permite a una mutual estar metido en el negocio inmobiliario, están metidos tienen negocio educacional, invierten en salud, qué sé yo. Y sin embargo, esas mismas mutuales, hay 600.000 casos, los 600.000 no son todos adultos mayores, pero hay 600.000 casos en los cuales simplemente las mutuales se desentienden de su responsabilidad de proveer la atención de salud que se requiere. Ahí estoy diciendo de todo, trabajadores. Pero en un porcentaje que estamos investigando, tiene que ver con personas, por ejemplo, conocemos una situación de un señor que había trabajado en los frigoríficos de los supermercados. Yo no sabía que en los supermercados trae unas cámaras donde mantienen los productos en el frío. Entonces el señor había trabajado 16 años y hoy día, pues Carlito, usted doctora, el gallo tiene un grave cáncer pulmonar. Pero sin embargo, la enfermedad se le desarrolló 2 años después que jubiló. Su origen fue en el frigorífico del supermercado, pero hoy día la mutual no le responde y él, teniendo un sistema previsional, el Estado no se hace cargo. ¿Ya? O sea, perdón, estas entidades no se hacen cargo. ¿Ya? Entonces, por ahí va la necesidad de organizaciones de la sociedad civil, efectivamente, a estas personas la protejan. Y ustedes, como aspiran a la creación de una entidad gremial de adultos mayores, ojalá que eso no signifique ni un peso de costo para los adultos mayores. Porque cuando se traspasó la obligatoriedad del pago de las pequeñas pensiones del INEP a las cajas de compensación, eso grava un pequeño descuento, eso le cuesta al adulto mayor y al Estado. Las entidades pagadoras hoy día no lo hacen gratis. Eso significa un par de pesos menos. Y cuando usted tiene una pensión de 70.000 pesos, eso significa 1 kilo de pan. Entonces, ojalá que ninguna asociación gremial, que bien que se constituya dentro de su finalidad para financiarse, termine cobrándole al adulto mayor. No, que sea el SENAMA, el Estado, el que le financie las prestaciones, las capacitaciones, que esto tenga valoración, tenga regulación, tengan exigencias, que sea así. Pero eso es esencial, porque después nos vamos a otra situación que es interesante, Presidenta, por su intermedio, que algún día se discuta y podemos aprovechar la presencia del ministro, que tiene que ver con adulto mayor y pobreza extrema. Del porcentaje, hoy día nos alegramos de que se disminuyó en Chile un porcentaje de la pobreza extrema y que se disminuyó la pobreza respecto a... Pero los sectores más afectados nuevamente en niveles de pobreza son los adultos mayores y los niños. Son los más vulnerables y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no es cierto? Y la discapacidad. Se repite el ciclo de que la pobreza dura que se mantiene justamente está en estos sectores tan vulnerables. Por lo tanto, yo los felicito, pero hago esa aprehensión muy respetuosa porque siento que lo esquilamos por todos lados. ¿Ya? Hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados en materia. Hicimos una sesión especial. Cuando uno llega recién de diputado, este es mi primer periodo, uno cree que viene descubriendo la pólvora.
Entonces yo venía con una carpeta de cartas de adultos mayores que piden auxilio porque le están descontando, llevan 4 años pagando. No, ya habían habido proyectos de acuerdo, mucha intención, pero eso no ha terminado en nada. La superintendencia estableció a través de unos memorándum que mandó, estableció un límite, pero eso le resuelve a los futuros préstamos, pero no los que hoy día ya están, los que antes de la resolución de la superintendencia ya habían contraído la deuda y ellos siguen siendo víctimas de un abuso que es claramente un abuso. Gracias, diputada Chicardini, había solicitado la palabra. ¿Yo? ¿No? Diputada, diputada Rubilar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestros invitados, agradecerle su exposición. A ver, yo quisiera entender un poco, finalmente, concretizar un poco cuáles son los objetivos de las exposiciones y lo que tendría como que salir de esta reunión, digamos, ¿no? Como para ir concretizando. Entonces yo entendí que había interés de las dos agrupaciones de un trabajo mancomunado en el tema legislativo, propiamente tal. Por lo tanto, nosotros habíamos acordado, presidenta, establecer en algún momento una carta GAN establecida de trabajo con las diferentes agrupaciones, etcétera. Entonces, creo que el primer acuerdo es obviamente invitarlos a participar de todas las materias legislativas que tengan que ver, y en particular el esfuerzo que hace esta comisión en impulsar el proyecto de la diputada Chicardini, que yo creo que es fundamental tratar de hacerlo. Ahora, sí, no, obviamente que se una con todos los que existen, pero hoy día tenemos probablemente la ley más marco que tenemos, la de la diputada Chicardini. Entonces, en ese sentido, ver si podemos efectivamente mandarles el proyecto, pedirle opiniones, ya, bueno, ustedes ya trajeron, pero todo. Entonces, como que ingresar a estas agrupaciones o organizaciones de la sociedad civil en ese trabajo. Yo quisiera hacer algunas consultas, sí, porque yo, no sé si es un defecto o una cualidad, pero soy bien francota y la verdad es que necesito preguntar, porque a la Fundación Integral de la Familia, ¿cuál es el conflicto que existe con la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia? Esa es mi primera pregunta. ¿Cuándo se conformaron? Tienen que anotar. ¿Cuándo se conformaron? ¿Por qué no está dentro del posicionamiento aquí la fundación, esta otra fundación que entiendo que también da prestaciones legales a los adultos mayores? Y aprovechar también de pedirle al presidente que saquemos el acuerdo para invitarlos a ellos también, que les interesa venir. Entonces, entender un poco, yo creo que es súper importante que sepamos, sobre todo, entiendo que usted viene a decir que tiene poco presupuesto para atender y la CAJ el próximo año no va a poder dar respuesta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la pelea que tendríamos que dar para apoyarlos en el presupuesto? ¿Cuál es la idea? Pues un poco concretizar cuál es el apoyo que se tendría que dar, digamos, dentro del marco de la discusión presupuestaria. Quisiera, con respecto a Vigentes por Siempre, ¿no? Vigentes por Siempre, que lo que más entendí, que tienen un trabajo como más de terreno, ¿no? Más territorial a nivel de los centros. Yo quisiera ver, presidenta, si podemos hacer un trabajo conjunto con ellos para hacer un formato simple de consulta de los adultos mayores en los CAM de la comisión, que cada uno de los parlamentarios pueda llevar a sus distritos, pero trabajarlo con ellos para que sea entendible, de tamaño, etcétera, del proyecto de la diputada Chicardini, para que puedan opinar, pero operativizarlo, porque quién mejor de ustedes podría saber cómo hacer porque si nosotros mandamos un mamotreto gigantesco, probablemente eso no lo va a leer nadie y no van a poder aportar, pero una de esas es una cosa que podamos poner sí, no, con unas cosas más simples. Mira, está hecho. Entonces, poder trabajarlo, revisar el de ellos, trabajar y hacer una cosa así mancomunada de la comisión, con logo de comisión y todo, y que podamos nosotros aplicarlo en nuestros distritos para poder tener una suerte de participación ciudadana del proyecto de la diputada. A mí me parece que sería súper interesante trabajar con ustedes si lo acordamos, presidenta. Revisarlo y ver qué podemos hacer. No, si va a poder hablar cuando terminen todos de preguntar. Eso, diputada, presidenta. Gracias. Yo me voy a dar la palabra. Yo trabajo mucho con los CAM en mi zona, ¿no?
Y tenemos también la Corporación del Adulto Mayor en la provincia de Melipilla, la provincia de Talagante, con las organizaciones de cada una de las comunas y una provincial por cada una, y tenemos la Mesa del Adulto Mayor también. Yo quisiera diferenciar, o sea, hay adultos mayores que realmente tienen capacidad de aprender y de poder entender y poder aportar dentro de estos temas. Hay otros, cuando tú les empiezas a hablar de temas más culturales, más te dicen, no, ya trabajé toda mi vida, lo que yo quiero es pasear. O sea, yo creo que también hay que entender a los adultos mayores cuáles son las perspectivas que tienen cuando jubilan, cuando han sido solo jefas de hogar, cuando han trabajado toda la vida para tener una jubilación mínima, y cuáles son sus expectativas, ¿ya? Y en ese sentido nosotros hemos como dividido, ¿ya? Tenemos grupos que realmente estamos trabajando con ellos, con los informes culturales, con apoyo, porque es lo que nos han pedido, ¿no? De trabajar cómo ellos siguen manteniendo una vigencia intelectual de poder mirar y poder ilustrarse más de diferente, y llevándoles charlas y llevándoles gente, etcétera. Pero hay otros grupos que cuando tú les ofreces ese tipo de cosas, lo único que les interesa es ir a pasear. Y yo lo comprendo, porque si has trabajado toda la vida y llegaste a adulto mayor, no quieres seguir aprendiendo. Lo que tú quieres es que te aporten para poder realmente tener una vejez adecuada, respetada, y ojalá con paseos posibles de divertirte, porque realmente pasan bastante metidos dentro de sus hogares, a pesar, yo represento el mundo rural, ¿no? A pesar de tener a lo mejor comparado con las ciudades un mejor bienestar. O sea, yo noto a la gente de los clubes de adulto mayor más urbanos que yo tengo con respecto a los clubes de adulto mayor más rurales que tengo, la expectativa de vida y la vida que llevan en el mundo rural es mucho más agradable que la vida que llevan en la parte urbana, que es mucho más encerrada. Hay menos solidaridad. En el mundo rural hay mucho más solidaridad, ¿ya? Entre ellos, entre los hijos y los viejos, entre los viejos entre ellos, etcétera. Entonces también hay que mirar un poco eso. O sea, yo creo que hay que trabajar con los CAM, pero también hay que respetar qué es lo que ellos quieren, ¿ya? Y muchos de ellos lo que quieren es pasear. Y te lo dicen claramente. Diputada, si usted me va a ayudar, lléveme a Valparaíso, yo quiero ir a Valparaíso, quiero ir a la Virgen San no sé cuantito, pasar a Lourdes y devolverme. Eso es lo que yo creo que usted me ayude, ¿ya? Y te lo piden abiertamente. Entonces, yo entiendo que hay que capacitarlos de sus derechos, y uno lo hace constantemente, por lo menos yo lo hago en mi zona, ¿ya? Y tenemos mucha organización muy buena, y tengo que agradecer a los municipios de mi zona porque han trabajado muy bien con los adultos mayores, no solamente dándoles tecito, ¿ya? Hay alcaldes que realmente, de todos los colores, transversalmente, que se las juegan por los adultos mayores desde la perspectiva de un bienestar, de tener sus centros, sus casas de capacitación, de tener sus espacios, muchos de ellos en las nuevas poblaciones que se crean, de que hayan casas adecuadas en primer piso, qué sé yo, para adultos mayores. Entonces yo tengo que reconocer que tengo transversalidad sobre el tema. Entonces los adultos mayores no son todos iguales. Hay mucha diferencia, depende de la edad que tienen, cuáles son sus condiciones físicas, etc. Y eso tenemos que entenderlo en una ley marco, y tenemos que entenderlo también cuando trabajamos con ellos, ¿ya? Y cómo los defendemos a ellos también, ¿ya? Entonces, no son todos iguales, no es una misma dinámica para todos, y no es solo una mirada con respecto a los adultos mayores. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Porque tú me dices, nosotros vamos a los grupos a capacitarlos, pero nosotros tenemos capacitadores a través de los municipios y hemos ido a los grupos. Hay grupos que dicen, sí, déjemelo nomás, pero yo lo que quiero es que ojalá cuando postule a la posibilidad de ir en el verano 2 días a Cartagena, ¿ya? Me pueda salir el proyecto, ¿ya? Eso es muy pedido. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde ese aspecto? Porque una cosa es capacitarlo, pero otra cosa es lo que ellos quieren, ¿ya? Súper breve. Lo que pasa es que hay un proyecto de ley que ingresó a la Cámara, creo que está en esta comisión de adulto mayor, que habla de que el Senama pueda tener otra atribución, ya, en el que pueda hacer todo lo que es la representación de acciones jurídicas, asesoría jurídica en general.
¿Qué le parece a usted ese proyecto de ley? Por lo demás, no tengo idea cómo logró entrar, porque eso involucra recursos, por lo tanto es inadmisible. Yo no sé cómo pasó por la oficina de parte y se pasan esas cosas. No, podrá, tienen toda la razón, tiene toda la razón. Bueno, pero me gustaría preguntarle, por su intermedio, Presidenta, a esta organización, esta Fundación Integral que hace referencia a esa problemática, si es que esto tiene que estar en el Senama, ¿ya? La asesoría jurídica. Eso. Diputada Chicardini, ese proyecto que usted habla, nosotros lo vimos en la Comisión de Adulto Mayor, se vino el Senama a verlo, ya se invitaron organizaciones con respecto al tema de adultos mayores y nos encontramos que para poder que realmente sea efectivo el proyecto, tiene que tener respaldo del Ejecutivo y habría que declararlo inadmisible si nosotros le ponemos... Es que sí, tiene toda la razón. Es que sabe que, Presidenta, que me acordé porque dentro del proyecto del Sistema Integral de Garantías de las Personas Mayores, al igual como pasó en el de Garantía de la Infancia, también podría quedar incorporado dentro de ese esqueleto del proyecto de ley. Pero solo quería preguntarle si es el Senama el encargado. Tiene la palabra para que pueda después poner la última persona porque estamos con poco tiempo. Diputado, buenas tardes, por intermedio de la Presidenta. Efectivamente, y contestando a sus preguntas, hoy el convenio que suscribe el Senama junto con la Fundación Integral de la Familia permite y faculta a la derivación de los casos que llegan a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor a esta fundación de abogados para representar cualquier caso que tenga relación con el adulto mayor. Y contestando su segunda pregunta, efectivamente este convenio marco que se suscribió por parte de la Fundación Integral de la Familia no tiene ningún costo para el adulto mayor, precisamente por lo mismo, porque como fundación estamos preocupados de la defensa y tutela de las garantías de los derechos del adulto mayor. Respondiendo a su segunda pregunta, diputado, y por intermedio de la Presidenta, la relación del adulto mayor y el derecho al trabajo efectivamente ha sido una preocupación de la Fundación y en relación a eso, con el área de investigación que está a cargo de una doctora en bioética, abogada y doble magíster en Derecho, efectivamente estamos trabajando en esas líneas para, una vez tengamos el estudio realizado en su totalidad, se lo podamos hacer llegar ya sea a su correo electrónico o mediante a la comisión para su revisión y efectivamente sea considerado como una de las materias quizás inspiradoras en la relación que tiene el derecho del trabajo con el adulto mayor y esta protección integral. Y en lo que respecta, diputado, a estas vulneraciones que tienen estas instituciones, que si bien parten como sin fines de lucro y que luego van vinculándose con el mundo privado, efectivamente de eso trata el maltrato estructural hacia el adulto mayor, de estas vulneraciones sistemáticas que muchas veces el Estado tiene mediante instituciones de toda índole hacia el adulto mayor. Y esta situación de maltrato, diputado, podría incluso estar considerada dentro de las convenciones que Chile está suscribiendo. Eso, diputado. Por su intermedio, Presidenta, le contesto a la diputada Rubilar. La verdad, y también, en honor a la verdad es que es primera vez que me entero que se señala que podemos tener algún conflicto con la Fundación de Asistencia Legal y Social de la Familia. Esta fundación no tiene ningún problema con el funcionamiento de ella, ni tampoco competencias desleales, ni mucho menos. Eso aclararlo, digamos, para efecto de señalar que a lo menos esta institución no tiene problemas en ese índole con la Fundación de Asistencia Legal. Con respecto a por qué la Fundación de Asistencia Legal hoy día no aparece dentro de la presentación nuestra y dentro de los tribunales de familia, nosotros entendemos
que a partir del año 2016, la glosa presupuestaria efectivamente aprobada por esta comisión y por los legislativos señaló de que la Fundación para el año 2016 no podría tener postulantes en práctica. Entiendo que ese problema la directora no lo advirtió y mantuvo los postulantes dentro de la Fundación, lo cual creó una compleja situación a nivel ministerial y de la Corporación de Asistencia Judicial. En ese entendido, todos los postulantes de la Fundación tuvieron que devolverse a la Corporación de Asistencia Judicial en el mes de abril y mayo, precisamente porque la glosa entiendo que se tenía que cumplir desde el mes de enero del año 2016 y no se cumplió así. En ese ir y venir, y se lo explico, diputada, desde la mirada, desde los tribunales de familia, obviamente como actores también de la sociedad civil en la defensa, ellos fueron perdiendo representación porque no contaban con los profesionales o con todos los postulantes que tenían para asumir la carga de las defensas que se le habían asignado hacia esa institución. Me imagino que esa fue una coyuntura difícil de absorber por la dirección o por la institución en general. Y en ese orden de ideas y de cosas, digamos, la Fundación de Asistencia Legal perdió, digamos, la posibilidad de estar en la mesa de curadores y en el Centro de Medidas Cautelares porque las causas que dejó las tuvimos que absorber otras instituciones. Y entre de esas instituciones está FIDEF, está la Universidad Mayor y otras instituciones que pertenecemos al Centro de Medidas Cautelares. Eso es lo que yo sé, diputada, con respecto a por qué hoy día la Fundación de Asistencia Legal no tiene presencia en el Centro de Medidas Cautelares, que es los gráficos que usted acaba de ver, y con respecto a su tramitación de causas, bueno, me imagino que la están absorbiendo de una manera distinta, no lo sé, pero esa es la coyuntura puntual a través de la glosa presupuestaria y lo que pasó durante el transcurso del año 2016. Eso por una parte. Con respecto a lo que usted me consulta, sí, lo que pasa es que me falta la última pregunta. Sí. Y con respecto a lo que usted me pregunta de la Corporación de Asistencia Judicial, efectivamente la Corporación tenía un convenio con Senama de representación judicial. Entiendo, según lo que nos señaló el Senama, que ese convenio no sigue para el año 2017 y obviamente seguimos nosotros en esa representación judicial a través del adulto mayor en los tribunales de familia o en los tribunales que se nos pide a lo largo del país. ¿Pero ustedes vienen a pedir apoyo para alguna glosa en el presupuesto o algo? O sea, la idea de nosotros, porque yo culminé mi presentación señalando que efectivamente para nosotros sería muy importante poder contar con algún tipo de presupuesto a través del Ministerio de Desarrollo Social o quien pudiese otorgarnos algún tipo de subvención a fin de poder mantener, digamos, la defensa de tanto los niños y adolescentes y del adulto mayor. Presidenta, ¿y desde cuándo existe FIDEF? Nosotros partimos el año pasado, diputada, en el año 2015. ¿Y qué otra organización parecida a la suya tiene subvención del Estado? En este minuto, bueno, solamente entiendo que para el año 2016, que es la Fundación de Asistencia Legal y Social de la Familia. Ya no la tienen. Ah, ¿ya no la tienen? No. Ah, ya. La glosa finalmente se sacó del presupuesto del año pasado. Ese es el problema que tienen ahora. Por eso No, para este año 2016 la tienen completa hasta diciembre. No sé si para el 2017, sí. Sí, porque el convenio, precisamente, la conflictiva, diputada, es porque la glosa del año 2016 se le entregó los dineros hasta diciembre, que se entregan mes a mes por el Ministerio, pero con una serie de condiciones que era, por ejemplo, no tener postulantes, etcétera, etcétera, y por eso digamos que hasta diciembre del 2016 tienen un presupuesto asignado por el Ministerio de Justicia a través de una glosa especial y de una ley especial que se le asignó. Eso es. Voy a tratar de ser lo más breve, voy a correr, voy a volar. En primer lugar, a través de su intermedio voy a tratar de contestar todas las inquietudes de los honorables diputados y diputadas y de las cuales logré tomar apunte. En primer lugar, voy a hacerme cargo de sus gentiles palabras al principio respecto a la definición de adulto mayor. Yo en ningún momento lo desconocí, simplemente dije que a título de ejemplo, y el lenguaje da para mucho y probablemente no me expresé bien, que se podría emplear que todo adulto mayor que tenga X años podrá y que se vea en ciertos supuestos. Básicamente no fue cambiar el rango etario de lo que se entiende menos en atención a que es un tratado internacional firmado ya por Chile. Ahora bien, haciéndonos cargo de las consultas, primero establecer que nuestra organización es bien de terreno. ¿Ya? Es más básicamente de hacerse cargo de las distintas necesidades y expectativas que tiene el adulto mayor.
En ese sentido quiero recoger también, para reflejar el tipo de personas que estamos en esta organización. Se estableció, me parece que el honorable diputado Sandoval, qué tipo de defensa se hace respecto a los dineros entregados por las cajas, qué se está haciendo respecto a las mutuales en el sentido de enfermedades laborales que se adquieren con posterioridad perdón. Usted es el diputado Sandoval. Ofrezco desde ya mi disculpa. Y respecto al adulto mayor y el tema con la vivienda. En primer lugar, quiero señalar, y no quiero tampoco pretender ser autorreferente, que el estudio jurídico en el cual me desempeño en mi vida ordinaria fue el que logró la condena de la financiera informal Eurolatina. Fue un juicio que duró 16 años con ministro en visita y tuvo en algunos casos más de 22 años. Este es un juicio en el cual, para hacer algo de memoria, gente de escasos recursos, pero que tenían un bien que era la casa. Y gracias a eso conseguían y tenían acceso a un crédito informal, pero dejando siempre con garantía hipotecaria la propiedad. Efectivamente, también en este sentido, yo los invito a que lean con detención. Esta causa es la 177.539, que fue sustanciada en el último tiempo por el ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera Muñoz. La primera sentencia fue absolutoria. Nosotros efectivamente apelamos a esta resolución y conoció la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago esta causa bajo el rol 3423 del año 2009. Ahí logramos revertir esta situación y se logra la condena por el delito de usura reiterada. Sin embargo, fuimos los únicos abogados que no nos quedamos contentos con nuestra situación, porque a nuestro entender también estaba configurado el delito de estafa, que desde el punto de vista práctico es muy difícil de acreditar porque se tienen que dar los requisitos propios de la estafa y además la relación causal, y lograr probar eso más el dolo genera una dificultad en la práctica bastante mayor. Y por este motivo nos fuimos, y fuimos los únicos que casamos esta sentencia ante la Corte Suprema, que conoció esta causa con el rol 12553-2011. Y fue vía casación donde efectivamente obtuvimos las condenas por los delitos de usura y estafa reiterada. Ese es el tipo de gente que está en esta organización, que está velando por que no se cometan abusos desde el punto de vista financiero y tampoco se quede con el patrimonio que a todos nos cuesta, que es tener la casa. Y estamos conscientes de esta situación porque mucha gente a la que nosotros representamos no era el que solicitó el crédito, era el aval. Era el aval porque era el papá o el abuelo el que tenía la casa. Por lo tanto, se agarraron esta financiera informal, disculpen mi lenguaje coloquial, pero es para que quede muy claro, de dos personas, la que solicita el crédito, que era el necesitado, pero otra persona, que era el papá o el abuelo, que era el que tenía la casa y quien efectivamente le rendía caución y garantía suficiente a esta financiera informal. Desde ese punto de vista es el trabajo que nosotros estamos realizando con lo que nos corresponde como abogados, teniendo siempre como norte, o tratando de no perder ese norte, porque uno es un ser imperfecto pero perfectible, de garantizar y salvaguardar el interés económico de este grupo en particular que nos tiene hoy día reunidos acá, como también el tema de la vivienda. Respecto a la necesidad o la diversidad de gente que integra este grupo, nosotros como organización estamos plenamente de acuerdo y no se impone necesariamente una actividad, sino que se ofrecen distintas actividades y la gente en atención a sus necesidades va a concurrir a aquella que más le llame la atención. Podrá ser un grupo folclórico, podrá ser cerámica en frío, podrá ser pintura, etcétera. Aquí nadie y aquel que quiera viajar y tiene esa posibilidad, que es perfectamente válido, lo puede hacer efectivamente sin ningún tipo de inconveniente. Lamentablemente, y se me olvida, respecto a las cajas que están prestando dinero, los invité en antes, pero no les dije a que leyeran la sentencia de la Corte Suprema en este sentido, que se pronunció en la causa 12.553 del año 2011, porque hace referencia a una figura muy particular, y tanto es así que hasta los bancos cambiaron algunos procedimientos, porque en síntesis establece que la estafa estaría configurada cuando un ente que es capaz de entregar dinero me engaña a mí haciéndome creer que yo tengo una capacidad de pago que efectivamente no tengo.
comprenderán lo delicado de esta situación si es que efectivamente se le toma el peso. Yo pido un crédito hoy en día a una entidad bancaria y no puedo pagar y los puedo demandar de estafa. Me puedo querellar por estafa. ¿Por qué? Porque me engañaron al hacerme pensar a mí que era sujeto de crédito o que tenía una capacidad de pago, porque ellos tienen todos mis antecedentes a la vista, siendo que esto no era así. Desafortunadamente estamos acostumbrados a ser reactivos y desafortunadamente los sistemas en este país no se mueven si es que uno no los acciona. Y muchas veces, de los propios temas de los cuales nos encontramos conversando, la única vía de solución es accionar el sistema judicial. Es presentar la demanda, es presentar la querella, y es por eso que nosotros concurrimos aquí, porque hay una ley marco que nosotros creemos que es la que reúne la mayor cantidad de requisitos para ir siendo mejorada. Pero tiene que ser una solución integral y tiene que abordarse una serie de inquietudes y necesidades que están afectando en lo particular al adulto mayor. Eso es todo. Muchas gracias, señores expositores. No, yo le estaba mostrando aquí que yo me acordaba, ya, que el programa que hay de calidad de vida y vejez del adulto mayor en la Universidad Católica está financiado por la Caja de Compensación de los Santos. Extrañamente. Y el Senama aporta el logo como patrocinador, pero el que pone la plata es la Caja de Compensación de los Santos. ¿Ya? ¿Falta la otra expositora? Sí, el expositor. Ah, es que pensé que eran lo mismo. No somos lo mismo, pero en la parte legal yo soy la parte... Te voy a pedir que sea ahora sí nada, porque nos queda nada. Ya, yo lo que voy a responder a usted, Presidenta, por el tema de los CAM. Nosotros que trabajamos, sobre todo yo, que soy la que va a exponer qué es lo que ellos quieren, hemos tenido un trabajo de 2.700 CAM. Ya de la región metropolitana solamente, 83 en Estación Central, y el 90% de ellos ya no quiere viajar, ya quieren ser instruidos, ya es constante en ellos la preocupación de lo que está pasando con sus derechos. ¿Son de la zona urbana? No, no son de la zona urbana, estoy hablando de la región metropolitana solamente, sin el cordón cordillera, ¿ya? Entonces, esos CAM son los que están reunidos y los que se van a reunir el día martes que viene, ya en Merced con Maquide. ¿Por qué? Porque entendemos que, de hecho, tuvimos una pelea muy grande nosotros con el Senama, porque ellos fueron los que organizaron la federación, ¿ya? Y una federación no puede estar instituida por un organismo según nosotros, tiene que ser autónoma, ¿ya? No puede estar dirigida. Entonces, esa es una de las críticas que nosotros hicimos y por eso nos pusimos en terreno y bajamos este boletín que nos parece muy interesante. Solo eso quería agregar. Gracias. No, yo trabajo con Jorge. Estamos interpelados. Siempre, sí. Sí. Bueno, muchacho que no ha hablado todavía. El señor Jonathan Pamela, trabajador social, colaborador del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. ¿Ya? Aquí la integración de experimento de los legales y los orígenes de la salud en la actualidad. Él nos viene a hablar sobre los adultos mayores. Le explico. ¿Me puedo poner de ahí? Sí, yo también ratifiquemos el acuerdo de invitar a la otra fundación. Okay. Presidenta, yo le solicité, sí, quiero solicitarle si pudiéramos requerir a la Biblioteca del Congreso que nos hiciera un consolidado con todos los proyectos de acuerdo, resoluciones y las mociones que se han presentado en torno a las temáticas del adulto mayor, un poco para tener una radiografía de qué es lo que hemos hecho como Cámara de Diputados sobre este particular y a través de ese documento cómo pudiéramos orientar algún trabajo para adelante, Presidenta, ¿le parece? Okay. Otro formato. Sabemos que el Estado, lo que queremos es que se refiera a la situación de cada uno de los... ¿Sobre el punto? Sí. Presidenta, yo quisiera solicitar si podemos mandar un oficio al presidente de la Comisión de Infancia a ver si se puede, del Senado,
a ver si se puede ampliar el espectro de la Comisión de Infancia, Comisión de Adulto Mayor y cosa que ellos mismos vean estos proyectos que están detenidos. Si nos quedamos en Constitución, no hay ninguna posibilidad de verlo. Entonces, tal vez Infancia pudiera ser la dualidad que estamos haciendo nosotros allá y sacar los proyectos de Constitución y por fin tramitarlo. Entonces, ver si usted puede hacer sus buenos oficios con el senador Walker y igual mandar como oficio la posibilidad de ampliar el espectro de la comisión para que se pueda, digamos. A través del presidente del Senado, por supuesto. Tomado los acuerdos. Buenas tardes, señora presidenta. Media hora. Sí, no sé. Máximo. Uy. A las 8:30 se levanta la sesión. Entonces, buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores diputadas y diputados. ¿Qué es lo que pasa? Si uno, estuve escuchando diferentes instituciones que se presentaron anteriormente, hablaban del trato hacia población específica, es decir, tanto adultos mayores como a jóvenes. Aquí viene el punto. Esta progresión, como usted mencionó, diputado, usted mencionó, si no me equivoco, de citar al colegio de trabajadores sociales. Porque los trabajadores sociales son importantes en todo ámbito de la sociedad. Es decir, y aquí viene la diferencia. Aquí viene este pequeño punto que hace referencia al siguiente. Es decir, hay un pequeño término que se utiliza que es el término de acción social, que muchas personas lo confunden con el trabajo social. La acción social es la acción de toda conducta humana hacia otro individuo, que va a establecerse un bien de un sentido personal. Eso es la acción social, para que se entienda. Por otra parte, vengo directamente a entregar la definición del trabajo social mismo. ¿Por qué salen esos dos logos, es decir, la AIEX y la ONU? Porque estas dos organizaciones entregaron una definición del trabajo social a nivel mundial y la define como una profesión que promueve el cambio social, resolución de problemas en la relación humana y el fortalecimiento y autonomía, como quieren llamarlo, pueblo, ciudadanía, para incrementar el bienestar mediante la utilización de teoría para el comportamiento humano y los sistemas sociales. ¿Esto qué quiere decir? En palabras simples, que los trabajadores sociales son profesionales que estudian 2 años, 4 años, 5 o 6 años más, para que cada una de las intervenciones que ellos ejecuten sean directamente, para explicarlo de alguna manera, sean efectivas, para que en caso de alguna intervención, como lo que hablamos recién, para que en caso de una intervención sea óptima, ya sea entre adulto mayor o niño, niña y adolescente, el trabajador social tiene el deber, por secreto profesional, de velar por la vida, seguridad, integridad física, psicológica y social de la persona usuaria. Artículo 54 de la Asociación Internacional de Trabajo Social. Es decir, ¿por qué recalco este punto? Y aquí viene el énfasis directo, que el trabajo social y los trabajadores sociales en sí mismos son aquellas personas que trabajan para proteger la vida de los más vulnerables. Por ejemplo, pueden, espero no provocar congruencia en alguna con las instituciones que están presentes, pero lamentablemente si se interviene un caso, ya sea de violación u otro caso, o maltrato hacia un adulto mayor, ya sea en ambos lados, los profesionales que intervengan van a tener la herramienta, desde su expertise. Pero el trabajador social va a tener su herramienta, que está obligado a protegerlo por secreto profesional. Ese profesional está obligado a respaldar, gracias a los convenios
que existen alrededor del mundo gracias a lo que son convenios sociales, lo que son convenciones internacionales, lo que son, por decirle, las encíclicas, muchas encíclicas sociales que respaldan el trabajo social. Y ahí viene el punto directo, es decir, estamos protegiendo a la ciudadanía en sí. Es decir, y aquí hablamos directamente por qué se provocó esta nube. Es decir, si uno habla del trabajo social mismo, es decir, de la población en focus, hablamos de bienestar, servicios sociales, ciencias sociales, responsabilidad colectiva, derechos humanos y fortalecimiento y liberación de la persona, entre otras cosas. ¿Por qué? Esta profesión tiene en sí 3 métodos fundamentales, que son caso, grupo y comunidad. Cada una hecha con antaños de procedimiento, en la cual fueron donde diferentes actores, diferentes profesionales de las diferentes áreas aportaron al trabajo social. Y por eso es que digo que esta profesión es importante. ¿Por qué? Han insertado, el trabajo social en sí consta, pasando desde la teoría freudiana hasta la teoría macroeconómica, hasta pasando por lo que son las ciencias del derecho. Es decir, si bien es un complemento general, aquí vengo a hablar, a hacer un lineamiento en general. Es decir, trabajo social tiene que ser empoderado, tiene que volver a ser empoderado. Y si bien existen diferentes planes de estudio a nivel nacional, también viene la responsabilidad de cada uno de la formación y cómo las diferentes entidades públicas y privadas toman a estos profesionales. Es decir, los secretos profesionales que maneja un abogado o un ingeniero y un trabajador social son diferentes. Es decir, uno como trabajador social no puede llegar y pasar, por decirlo de alguna manera, no puede llegar y pasar información de un caso a otra profesión, por lo mismo, por la delicadeza del mismo. Aquí estamos viendo lo que es la ley que rige actualmente el trabajo social chileno. Esta ley, la 20.054, este cuerpo legal consta de 3 artículos base y 1 transitorio. Si bien esta ley hace referencia a la reestructuración del trabajo social en su forma académica, pero no en sí a la protección de la profesión, con referente a lo que son cuerpos legales de otros países, es decir, la Unión Europea, Brasil, Argentina, en los cuales hay protección mucho más directa y en algunos casos se exige la participación desde otros profesionales o desde los trabajadores sociales en otras entidades, en otros hechos que van relativos a lo social. Miren, por ejemplo, aquí tenemos unos pequeños casos que me lo envió un colega. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se entraron directamente a lo que son directamente profesionales y se duda mucho de los mismos qué criterios profesionales utilizan en cuanto a lo que son las supervisiones de estamentos públicos, es decir, supervisión de elementos que son básicos para la protección social, cuáles son los criterios que, en este caso, el supervisor o ambos supervisores utilizan para asignar o ver que los beneficios están bien entregados. Siendo que a los trabajadores sociales se les enseña diferentes mecanismos para decir, ¿saben qué? No, no debe ser, o sí, debe ser. Y es aquí donde viene y cae lo que es la duda en sí mismo. ¿Entiendes? Y cómo se puede lograr una mayor participación de lo mismo. Cómo tomar estas nuevas generaciones que van saliendo, es decir, los trabajadores sociales que van saliendo actualmente, con los que están ya ejerciendo y los que vienen literalmente en camino, los que ingresaron a estudiar. ¿Por qué? Porque cada una de estas aristas,
cada una de estas miradas hacen que se ponga claramente lo que es el planteamiento directo a la protección de las personas. Es decir, a esas personas, a esos profesionales que están ahí, cuando una persona les va a supervisar a su casa, la persona que está siendo supervisada o está abriendo la puerta de su casa, le está entregando información personal. Le está entregando que desde su sueldo, desde su estado físico, desde su estado mental, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña recepción que se utiliza en muchas cosas. Es decir, que por lo que sale aquí es la ley 19.628, que es la ley de protección a la vida privada. Es decir, tratamiento de datos desde las personas que pueden efectuarse en diferentes aristas. Es decir, si bien lo que se quiere plantear es lo siguiente, está bien que ejerza los otros profesionales, en la otra arista, tomando en cuenta que ya existen los trabajadores sociales, que ellos por mismos, como se mencionó anteriormente, ellos están respaldados, se encuentran respaldados y estamos respaldados por organismos tal cual como lo que era anteriormente la ONU, en base a la calidad. Es decir, lo que se quiere plantear es lo siguiente, que sea la persona, cuando no se encuentre un trabajador social, sea la persona quien dé la autorización para ver si permite ella entregar los datos. Y eso sería todo. Señora diputada, ¿tiene alguna pregunta que hacer? No tengo ni una presidenta. Bueno, agradezco su exposición sobre el trabajo social. Me parece interesante, lo vamos a dejar en carpeta en la comisión para que se hagan las consultas necesarias sobre el tema y poder realmente mirar qué es lo que es el trabajo social y en las leyes que estamos llevando a cabo de garantías y eso, ver cómo nosotros respaldamos la intimidad de los temas que tienen que ver con los datos personales de la familia. Y enviar la presentación, Presidenta, a la Comisión de Educación. ¿Se acuerda que mandamos ahí también la solicitud del proyecto por los trabajadores sociales que estaban pidiendo la vamos a exclusividad? mandar perfecto. Sí. Se la va a mandar también a la Comisión de Educación para que lo tenga en cuenta en este momento en los estudios que están llevando a cabo sobre el mejoramiento de las carreras, esencialmente en las diferentes, sobre todo las carreras técnicas y profesionales superiores. ¿Ya? Sí. Así que les agradezco realmente la presentación de todos y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Se levanta la sesión.